Hoy nos acompaña una mujer inmigrante que nos recuerda que nunca es tarde para volver a empezar. Ella renunció a su estabilidad financiera que tenía acá en Estados Unidos para seguir un sueño que ella tenía de crear empresa y tomó esa decisión a sus 50 años. Ella es María Fernanda Sánchez, fundadora de Nanda Multiservices. Bienvenidos a Migrando con Valor, un espacio creado para acompañarte en cada paso de tu camino migratorio. Aquí encontrarás historias reales, aprendizajes transformadores y herramientas prácticas que te ayudarán a reconectar con tu esencia. María Fernanda, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y compartir tu historia en nuestra comunidad. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada. Creo que este espacio es un espacio que le llega a muchas personas y me parece muy importante que puedas agrupar a tanta gente para servirle a la comunidad y poderlos informar. Muchísimas gracias. Mafe, y antes de comenzar a hablar un poco de tu empresa y de los servicios que ofrece, me gustaría que habláramos un poco de ti, de tu proceso migratorio y qué experiencias marcaron tu camino antes de construir empresa. Bueno, pues te cuento. Mi historia migratoria es un poco diferente a la que estamos como escuchando en estos momentos. Mm. Eh, Yo nací y me crié en Colombia. A los 16 años, mis padres que estaban aquí desde que yo era una bebé, mi padre decide ir por mí. Entonces fue una decisión que yo no tomé. A los 16 años ya tú sabes que empieza la adolescencia, entonces él dijo, no, yo ya quiero tener el control. Tuve que dejar a mi familia en Colombia con las personas con las que yo me crié, que fue mi tía y mis primos, los que se convirtieron en mi madre y mis hermanos. Y tuve que venir a este país y no solamente afrontarme a algo que yo no había planeado, sino enfrentarme a un choque cultural, eh, adaptarme a vivir con mi papá, que no, con quien nunca había vivido anteriormente. Teníamos una comunicación, pero era por teléfono, visitas que él hacía. Con mi mamá también siempre tuve una comunicación, pero pues nunca viví con ellos. Entonces fue un conjunto de diferentes cosas que tuve que afrontar cuando llegué a los Estados Unidos. El idioma para mí fue súper difícil. No, nunca estuvo en mis planes vivir en Estados Unidos hasta que cumplí los 16 años y llegué aquí. Sí, oye, pero muy fuerte porque ya no se trata solo de hacer una migración y empezar a adaptarnos a a esos cambios que naturalmente debemos afrontar cuando migramos, sino también es esa incorporación a tu familia, ¿sí? Que no habías tenido antes. Correcto. ¿Cómo fue esa parte emocional cuando llegaste? Te digo que em, yo sentía que me arrancaban algo, ¿me entiendes? Para mí todo pasó como tan rápido, pero era saber que iba a empezar una nueva vida. Era como un renacer, pero un renacer como, no sé, como cuando el bebé viene antes de tiempo, tal vez. Sí. Era tener que dejar a mi familia, dejar absolutamente todo, mis amistades y venir a adaptarme a una familia nueva. Tenía mis hermanos, pero yo soy la mayor. Ujú. Entonces, no, yo no tenía como alguien a quien yo pudiera hacerle preguntas o que me guiara. Yo era la mayor, entonces yo sentí que yo pasé de los 16 años y como que hice un salto a la madurez, porque no solamente era el cambio cultural, sino también el emocional. Era empezar a conocer a mi familia, era empezar a adaptarme a mi familia, era, fueron demasiadas cosas, pero bueno, muy difícil, pero el estudio, yo estaba en Colombia, estaba cursando el último año de bachillerato, Sí. sexto, había empezado sexto, y cuando yo llegué aquí, yo llegué a Tampa, Florida, el sistema de educación, el programa de ESL, que era como inglés como segunda lengua, no Sí. era tan intenso. Entonces yo sentía como que no tenía el apoyo que necesitaba, entonces era súper frustrante. Ahora,
me evaluaron en el inglés y mi inglés era nulo, porque yo no me había preparado para ir para los Estados Unidos. Yo Sí, nunca había estado aquí, ni siquiera de paseo. sí, A mí nunca, no fue algo que yo siempre, no, tú sabes que a veces cuando tus padres están aquí, tú vienes a pasear aquí. Yo no conocía Estados Unidos, yo nunca había salido del país, siempre había estado en Colombia. Entonces, llegar aquí, no hablar inglés, me evalúan, estoy por el suelo en el inglés, me devuelven 4 años. oh por Dios. Para mí fue, Dios mío, es como que no solamente llego aquí a los 16, me devuelven 4 años y empiezo a estudiar con muchachitos, con niños. Era tan frustrante, te lo juro, era súper frustrante. Entonces, eso fue muy, muy chocante. Y sabiendo un poco, Mafe, cómo era, pues, de alguna manera tener ese retroceso en escolar y también de pronto se iba a ver afectado en tu proceso profesional, ¿cómo fue empezar a abordar ese tema? ¿Cómo fue tu primera exploración laboral en los Estados Unidos? Pues mira que, bueno, el devolverme 4 años me ayudó para yo poder tener un mejor inglés. Ujú, Entonces, en esos 4 años, yo creo que los 2 primeros años fueron los más duros. En el tercer año, yo creo que ya me empecé a desenvolver un poco más. ujú. Entonces, yo le saqué provecho a las matemáticas Ok, porque no necesitaba el inglés para las claro. matemáticas. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo ya había hecho todas las álgebras, toda la trigonometría, todas las químicas, entonces era un poco más fácil. El problema mío era la gramática. Entonces, bueno, una vez yo ya termino con el bachillerato, eh, me inscribí en la universidad, pero por falta de asesoría en ese entonces, acuérdate, yo era la mayor, mis hermanos todos eran menores, mis padres trabajaban, las cosas no se me Mm, dieron y yo no tenía la información, yo no sabía a quién preguntarle, eh, que si préstamos, que si becas, que si esto, que si lo otro. Acuérdate que yo pasaba 4 años tratando de sobrevivir y de aprender un idioma que no era lo que yo, pues lo ideal, ¿no? No sabía lo que tenía que hacer, no sabía cómo tenía que afrontar, entonces fue un poco chocante, pero una vez cuando yo ya salí de la universidad, que empecé la universidad, empecé el primer semestre y en verdad no pude seguir. Era muy difícil para mí seguir pagando los préstamos, como que no tenía la información, ¿no? Entonces, empecé a buscar trabajos, pero siempre fui como muy aventada, ¿me entiendes? Yo decía, no, yo nunca me sentí discriminada y yo siempre, en ese entonces, a mí me tocó la época donde uno todavía preguntaba en los sitios, oh, ¿necesita alguien? sí, Entonces, oh, sí, claro, habla, aquí está el gerente y el gerente venía y te contrataba. sí, ¿Entiendes? Entonces, yo siempre fui muy despierta y siempre conseguí trabajos y siempre trataba de hacer lo mejor posible y me ascendían. En cualquier trabajo donde yo estuviera siempre, yo empezaba en una posición y después cuando salía en otra posición. ok, Entonces, durante todo este tiempo, ya empecé a trabajar, empecé a capacitarme, empecé a sacar certificaciones. ujú, Durante muchos años tenía como part-times, como trabajos de medio tiempo aquí y allá, pero siempre tenía un trabajo donde yo tenía mis 40 horas, donde trabajaba de lunes a viernes. Casi todos mis trabajos fueron administrativos. sí, Tuve 3 trabajos muy, muy, de más de 5 años. Mis 2 primeros trabajos fueron como 5, unos 7, y el último trabajo fue casi 23 años que mm, duré en una corporación donde yo ya dije, bueno, saqué mi certificado, me voy a trabajar en esta corporación. Empecé en una posición y fui escalando y bueno, trabajaba como asistente de contabilidad y también como asistente de recursos humanos. sí, Entonces, en ese trabajo ya duré casi 22 años. sí, ujú, Después de estar yo en este trabajo, bueno, me daba estabilidad, tenía mi seguro, tenía mis vacaciones. Era un trabajo que yo no me atrevía a hacer nada más porque yo decía, bueno, aquí tengo que hacer lo que tengo que hacer
y ya sé lo que tengo que hacer porque vengo haciéndolo por 22 años. Sí, En este trabajo, algo muy puntual que me lleva a lo que yo estoy haciendo ahora, yo siempre tenía que ver con la comunidad. sí, A pesar de que yo trabajaba en contabilidad, yo siempre tenía que tener algo que ver con recursos humanos. Como yo hacía nómina, las sí. personas, los inmigrantes siempre me buscaban y siempre me decían, Nanda, ayúdanos con esto, o Nanda, ayúdanos con lo otro, o necesito traducir tal documento, o ayúdame no me pagaron tantas horas, averigua. Entonces yo siempre tuve que ver con eso. Al hacer la nómina, anteriormente había que notarizar documentos cuando se te perdían cheques. Entonces fue cuando yo dije, bueno, voy a sacar mi sello de notaria, porque Ok. así yo le puedo ayudar a las personas. Ujú. Imagínate, las personas no tenían su cheque, Sí. trabajan por su dinero, vienen porque se les perdió y fuera de eso te vamos a dar un documento para que tú tengas que ir a notarizar en otro sitio. Ujú. Entonces yo dije, era mejor yo notarizarlo y que el gerente lo autorizara. Entonces yo saqué mi sello y por más de 25 años yo he tenido un sello de notaria donde yo solamente notarizaba a quien necesitara y todo el mundo era, ¿cuánto te debo? No, no te preocupes, eso no es nada, porque pues para mí ayudarle a alguien, eso no, ¿me entiendes? No era algo que yo Sí. les fuera a cobrar. Mira, yo cobré cafés, a mí me dieron café, me regalaban chocolates, me decían, oh, te traigo hasta una empanada, me dieron una vez, oh, te Ujú. traigo una empanadita, perfecto, no hay ningún problema. Y yo nunca le di el valor Ujú. a mi sello de notaria que debía haber dado. Ya haberle ¿Entiendes? dado, exacto. ¿Por qué? Porque yo no lo veía como un instrumento de trabajo, yo lo veía solamente como algo para yo ayudarle a la comunidad y era la manera que yo utilizaba, ¿no? Estando en la posición que estaba. Exacto, pero mira lo bonito que tú dices, que cómo toda tu historia lleva a que sí es posible encontrar un lugar con esfuerzo, con dedicación, con información también. O sea, es que todos llegamos desinformados, no es la única. La mayoría llegamos desinformados y no sabemos cómo qué puertas tocar, ¿sí? Pero aún así, en esa desinformación hay oportunidades para nosotros, ¿sí? Y en tu caso, una maravillosa oportunidad. Y quiero hablar un poquito de en el momento en que decides ya soltar ese trabajo que te dio una estabilidad por muchos años, digamos que eso es lo que todos buscamos, ¿sí? Esa estabilidad económica, ¿sí? Laboral de alguna manera, y tú ya lo tenías, ¿sí? Y das ese paso de crear empresa, que realmente pues fue hace poco, pero claro, teniendo la trayectoria y la experiencia que ya tienes de haber trabajado donde trabajaste y ya ejecutarla directamente tú, ¿no? Y es cómo tomas la decisión de emprender y a la edad que lo haces, que si no estoy mal es a los 50 años que decides 50 y emprender. algo, sí. Pues Sí. mira, estando yo en esta empresa, em, pasó algo bien puntual y fue que yo me empecé a sentir incómoda. Ujú, Después de la pandemia, yo trabajaba en el aeropuerto, entonces después de la pandemia nosotros estábamos expuestos a algo que no sabíamos. No ujú, sabíamos qué iba a pasar, em, no sabíamos cómo íbamos a afrontar esto, no sabíamos cuándo iba a terminar. ujú, Todo fue tan rápido y los aeropuertos fueron unos lugares donde fueron afectados casi de inmediato, ¿me entiendes? Estando yo en recursos humanos en ese momento, yo sentía la responsabilidad de darle la cara a los empleados que teníamos, que eran más de 500. Entonces, sintiendo yo esta responsabilidad, yo adapté, yo empecé como a tratar de ayudar aquí, ayudar allá. Empezaron a despedir muchas personas, pero sin embargo, nosotros trabajábamos en el aeropuerto con comida, entonces habían ciertos lugares que quedaban abiertos. Y entonces yo siempre tenía que estar lidiando con algunos empleados y habían ciertas funciones que teníamos que seguir, así estuviera el aeropuerto cerrado al público. Entonces, en todo esto, me di cuenta durante la pandemia me dio muchas cosas buenas. Pude hacer cosas que no había hecho en 20 y pico de años porque ahora tenía el tiempo para hacerlas.
compartí más con mi hija. Yo tengo una hija de 26 años, soy madre soltera, pero siempre tuve el apoyo del papá de mi hija, pero vivía con ella, entonces compartimos mucho. Fue muy bonito porque fue mucho tiempo juntas, entonces pudimos ver todas las series que quisimos, yo pude cocinarle la comida que ella quería, fue muy bonito. También conocí al que es mi esposo ahora, pero Sí. durante la pandemia, una vez ya termina este periodo de pánico, eh, yo me doy cuenta que las compañías, o ciertas compañías, no quiero generalizar tampoco, eh, empezaron a darse cuenta que una persona podía hacer el trabajo de dos y de tres, porque como no había personal, la gente no Ujú. quería ir a trabajar, la gente tenía miedo. Entonces, los que sabíamos el sistema y los que podíamos, nos tocaba trabajar extra. Nos Sí, tocaba que, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento en que yo me quemé de tal claro. manera que yo dije, ya no doy más. Y las compañías como que, bueno, todo volvió a la normalidad, pero ellos quedaron de la misma manera, como que, ok, ¿no? Ahí sigue trabajando y vemos a ver cómo hacemos, Sí, no porque necesitamos más. ya demostramos de que podíamos, entonces me di cuenta que yo era capaz de muchas cosas más y ya empezó esa incomodidad. Yo ya no quería, te lo juro, Mónica, yo no quería ir al trabajo. Yo llegaba y yo lo pensaba 3 veces antes de entrar a la oficina. Claro. Ya, ya el servicio que yo le daba a mis compañeros, a las personas con las que yo trabajaba, ya no era el mismo. Yo, yo lo notaba y lo notaba de tal manera de que me daba hasta pena, ya, ¿me entiendes? Porque ya alguien me preguntaba algo y yo era, ya, ¿qué? Yo reventaba, entonces yo dije, no, yo estaba perdiendo mi esencia. Yo sentía Sí, que me estaba quebrando, mi esencia se estaba quebrando. se estaba perdiendo ese disfrute de hacer las cosas, ¿sí? Sí, Y claramente, o sea, definitivamente. también esa sobrecarga laboral y ver que no hay como esta parte, ahí sí de, va a sonar raro, de recursos humanos Sí, que debe tener, definitivamente. sí, la empresa y ponerlo sobre una sola persona. Por supuesto que es claro que se va a presentar esa situación, ¿no? Y es normal sentir como ese cargo, esa sobrecarga laboral. Sí, Y, o sea, yo, yo no me imagino cómo sería ese momento tuyo emocional y de confrontación, de decir, o sea, de tomar una decisión tan importante, de dejar esa estabilidad y crear la empresa, que ya vamos allá, ya vamos para allá a hablar de eso. Pero sí. ¿cómo fue cuál fue ese momento crítico y cómo fue ese proceso ahí clave que tú dijiste ya? Pues mira que yo dije, bueno, algo que fue muy importante para mi decisión fue el apoyo que yo tuve de mi esposo. Ujú, Eh, él me dio la tranquilidad, él me dijo, manda, hágalo, haz lo que tengas que hacer, que yo te apoyo. Entonces, de pronto ese apoyo, y es lo que yo a veces digo, bueno, personalmente, yo no me atrevía a dar ese paso porque yo tenía mi hija estaba en la universidad, yo ujú, quería que ella ya saliera. Entonces, hay algo que yo digo que me pasaba a mí. Yo venía contaminada, es la palabra que yo utilizo, yo ujú. venía contaminada de lo que yo creía que era lo que yo tenía que hacer. A Sí, pesar de que yo estuviera escalando en un trabajo, yo estaba contaminada porque yo trabajaba de 9 a 5. Yo sí, tenía que cubrir un horario, yo le trabajaba a otra persona. No importara qué posición yo tuviera o cuánto sí, dinero me pagaban, ellos eran mis dueños. sí, Entonces, cuando yo decido, mi esposo me dice, yo te apoyo, yo le dije a mi compañía, me voy. Les doy un mes. Es más, no di 2 semanas, les di un mes. ¿Por qué? Porque mi sentido de responsabilidad, sí. yo decía, y mira que la mentalidad de uno dice, no, es que trabajo con tanta gente que no sabe lo que está haciendo, les voy a dar un mes. Y te juro que yo creo que uno se va y uno no es tan indispensable como uno piensa que es, Sí. porque la compañía viene y contrata 3, 4 para hacer tu trabajo si es que necesitan y, Ujú, y ellos siguen. Entonces sí. me di cuenta que
que yo tenía que salir de ahí porque ya no estaba feliz. Ya sabía, yo sabía lo que no quería hacer y lo que no quería vivir, más no sabía qué quería hacer, pero, pero decidí irme. Sí, ¿y cómo empieza a darle esa forma a tu empresa? Que tú dices, bueno, quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. Y yo sé porque, o sea, crear empresa no es fácil, o sea, no es sencillo, ¿sí? Tiene muchas cositas, sobre todo esta parte de darle forma a la empresa, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo empieza a proyectarse ya tu empresa, lo que es ahora. Pues mira que antes de yo proyectarme como empresa, Ujú. em, pasó como, yo creo que como un buen año, donde fue un trayecto donde yo empecé a sentir muchas cosas. Yo no sabía si lo que yo quería era abrir una empresa, yo no sabía si yo quería volver al trabajo, pero yo decía, no, es que ya me fui, no quiero caer en lo mismo. Sí. Entonces empiezas a dudar de ti mismo, Ujú. y yo decía, si empiezo, pero ¿cómo voy a hacer para hacer suficiente dinero que sea el mismo dinero que yo hacía cuando estaba en mi trabajo? Entonces, acuérdate que yo no sabía exactamente cómo hacer todas estas cosas, cómo crear esta empresa. Entonces, yo decía, no, voy a buscar un trabajo aquí, pero voy a hacer esto, pero no quiero caer en lo mismo. Entonces, en eso pasó como un año y Ujú. me salí como de 5 diferentes trabajos porque y no, y fue difícil, Mónica, Claro. porque yo perdí la fe en mí misma en ese año, yo me sentí incapaz, yo sentí que no, yo creo que ya la edad que tengo ya no vale la pena empezar. Yo pensé todas estas cosas. Sí, ¿Y qué fue lo que me hizo a mí cambiar? Cuando yo le di un switch a mi mentalidad sí. y yo dije, voy a trabajar en mí, voy a trabajar en la manera en que yo pienso, voy a trabajar en que si es posible. Ujú. Voy a hacer las paces con mi edad, voy a hacer las paces como me veo, porque llegó el momento que ya ni me reconocía, yo me miraba Sí, al espejo y yo decía, yo me sentía igual, pero no me veía igual. sí, te Entonces, entiendo. cuando yo empecé a hacer las paces con mi madurez, Ujú. utilicé mi madurez como una ventaja, no Ujú. como una desventaja. Em, No, y tu madurez profesional, ¿sí me claro, entiendes? O sea, tu experiencia que tienes acá en Estados Unidos en la parte de recursos humanos, de haber trabajado en el aeropuerto, no es cualquier experiencia, solo que claro, o sea, como cualquier persona, yo creo que tenemos esos momentos de duda sí, de nuestras propias capacidades que hemos adquirido durante todo un tiempo y las nuevas que podemos adquirir, porque uno no está limitado a eso. claro, Entonces, sí entiendo un poquito porque si nos enfrentamos a eso, yo creo que todas las personas, no solo en el ámbito de crear empresa, sino en todo, ¿sí? Incluso para un nuevo trabajo, yo creo que uno se cuestiona, ¿será que sí voy a poder ejecutarlo? ¿Sí? correcto, Es algo nuevo para mí, nunca había trabajado en esta área, entonces la desconozco, pero nos dan la oportunidad y bueno, todos los seres humanos tenemos esa etapa y esa curva de aprendizaje elemental y sí la podemos ejecutar. Entonces entiendo perfectamente cuando tú dices, no me reconocía, dudaba completamente de mí, de mis capacidades, porque sí, sí me ha pasado. sí, sí, sí. Sí, eso me pasó, pero sabes también que me di cuenta durante todo ese proceso y que fue también muy clave ver a tantas personas que recién llegaban, que estaban abriendo empresas. Y yo decía, bueno, yo llevo aquí tantos años y me da miedo y yo veo personas que acaban de llegar que abren empresas y yo miraba a todos estos emprendedores y yo empecé a seguir a todas estas personas. Yo, y yo decía, bueno, pero si ellos lo pueden hacer, yo lo puedo hacer, ¿me entiendes? ¿Qué me está limitando a mí a yo no hacer eso? Entonces me di cuenta que era tantas las ganas y que había tanta gente que quería hacer tantas cosas
y que la estaban logrando y que la estaban haciendo y yo dije, bueno, yo también me voy a lanzar a hacer eso. Entonces, eso fue muy crucial para que yo tomara la decisión. Ahora, una vez tú empiezas, yo dije, bueno, tenía el sello de notaria, que eso siempre lo tenía ahí. Yo hacía traducciones, ayudaba a personas con interpretaciones en UCIS, hacía diferentes cosas y empecé, creo que en Instagram vi un curso que estaban haciendo para formas migratorias. Y Mm, yo dije, oh, eso está excelente, voy a empezar a hacer eso. Y eso me trajo algo que yo llamo una cadena de milagros. ujú. ¿Ok? Y empecé a hacer el curso y empecé a conocer gente y empecé a seguir a uno, sigue al otro y empecé a conocer otras personas y entre todas estas cosas que yo estaba haciendo y todos estos grupos y toda esta gente emprendiendo, estos grupos de WhatsApp y que estoy aquí, que estoy allá, eh, llegué a una mentoría con una chica que la admiro muchísimo. eh, Esta chica ella se llama Henriette, ella es de Florida y esta chica tenía una mentoría de cómo llegar de notario público a emprendedor, a empresaria, A de empezar. notario público a empresaria. Y yo dije, bueno, esto sonaba perfecto. Me inscribí con ella y empecé a capacitarme y me di cuenta la cantidad de servicios que yo podía ofrecer como Notary Public, como notaria Claro, pública, público. que Ajá. es algo completamente diferente. La gente se confunde mucho porque el notario público en los países latinoamericanos es muy diferente al Notary Public. Ok. En los países latinoamericanos, el notario público es un abogado Ujú. y ellos sí pueden dar asesoría legal. Nosotros como Notary Publics, Sí. nosotros no somos abogados, no damos asesoría legal, nosotros solamente verificamos identidades, hacemos certificaciones, podemos ser testigos en firmas Ujú. y hay otras funciones que podemos hacer como Notary Public. Entonces, hay muchas veces que hay muchas confusiones y hay muchas personas que utilizan esto y estafan a la gente aquí porque la gente no está informada. Ujú. Entonces es algo que es bien puntual, ¿no? El Notary Public y el notario público es algo completamente diferente. Pero bueno, uno va educando a los clientes y uno siempre les deja saber, es un disclaimer que siempre se hace. Yo no te puedo asesorar legalmente, yo solamente puedo verificar las firmas, ayudar a hacer papeles migratorios. Hay ciertas cosas que podemos hacer, pero en todas las cosas como Notary Public que tenemos, hay una cantidad de servicios y aprendemos a escuchar al cliente y a mirar cuál es el problema que el cliente tiene. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La firma como tal, Sí. no, tú no cobras mucho por la firma, porque Ujú. cada estado determina cuánto se puede cobrar. Sí. Entonces, en New Jersey, por lo menos donde yo estoy, yo por una firma puedo cobrar 10, $15. Ujú. Entonces, es ahí cuando uno dice, ¿cómo vas a hacer una empresa cobrando 10? ¿Cuántas firmas tienes que hacer para hacer una empresa? Exacto. Pero cuando uno aprende a escuchar al cliente, el cliente viene a notarizar un documento, puede hacer que está haciendo un divorcio, entonces yo hago divorcios, puedo ayudarle con el divorcio, Ujú. puede ser que va a ser un poder para vender una casa o para mandar para su país, Para tu ahí país. viene y se hace el servicio de apostilla, porque Ujú. ese documento lo va a necesitar en su país. Puede ser que tiene que notarizar algo, pero tiene que ser traducido. Tenemos un equipo, tenemos compañeros que trabajamos en conjunto y entonces le damos el servicio. Que no puedo ir, necesito que lo hagas en línea. Ujú. Tenemos el servicio para notarizar documentos en línea. Entonces, todos estos servicios es lo que va aumentando el ticket que le va y el servicio que le está dando a ese específico cliente. Entonces, ahí es como tú cobras y haces de tu sello una empresa ofreciendo Exactamente. diferentes servicios. Y así es como nace tu empresa. Así es como nace mi empresa
Y como te digo, esta cadena de milagros, he Ujú, conocido gente maravillosa. Esta cadena de milagros me trajo hacia ti, compartimos en un evento. ujú. Y entonces esto, imagínate, y no solamente eso, empieza lo que estamos montándonos en este tren del mundo digital. Bueno, ahora sí quiero que hablemos un poco qué servicios ofrece Nanda Multiservices. Bueno, pues mira, como Notary Republic, eh, pues ofrezco los servicios de notarización. Ujú, Como te estaba comentando, también hacemos notarización online, que ujú, es RON. Con este servicio, la persona puede estar en cualquier sitio, solamente da su identidad, ujú. su ID, y uno lo verifica y es por una plataforma Ok, y entonces es súper conveniente. También hacemos las apostillas, que es lo que te estaba diciendo, hay muchos documentos que tienen que ser apostillados para que tengan una validez en el extranjero. También hago traducciones, verificaciones, loan signing agent, son esas firmas que se hacen cuando se hacen compras de casa. También ok, ofrezco ese servicio. Soy oficiante de bodas. ok. También proceso formas migratorias, divorcios, diferentes cosas. Mira, yo hago todo el servicio. Hay muchas personas que vienen tienen diferentes problemas y Ujú, cualquier problema que se pueda solucionar, que yo pueda explicar, puede ser tan simple como llenar una aplicación a llenar una forma migratoria. ok, Eh, Uno de los servicios en lo que yo estoy enfatizando un poco más ahora eh, es el servicio de interpretación para citas migratorias. ok. Ujú. ¿Ok? Em, yo Haces todo el quiero acompañamiento como el tal. acompañamiento no legal, sino de interpretación. Ujú, Mónica, me he dado cuenta de que las personas van muy mal preparadas a las citas, sí, muy mal preparadas a las citas. Y yo como intérprete, yo solamente voy a traducir exactamente a traducir la pregunta que el oficial le hace al cliente ujú, y traducir la respuesta que el cliente le da al oficial. sí, Eh, y he visto que están muy mal preparados. ok, Entonces, parte de eso que a mí me mueve la necesidad de ayudar a las personas. sí, Eso siempre va a ser lo que me ha movido en todos los trabajos. sí, Entonces, en base a eso es cuando yo empecé a enfatizarme en este producto, en este servicio como ujú, tal, donde yo puedo acompañar al cliente desde la primera llamada que me dicen, Nanda, mi cita está al día. sí, Desde ese momento, para mí, es más importante la conexión que tú tienes con este cliente, la seguridad que le das, el ujú, hecho de que conozcan tu trayectoria y que sepan de que tú has estado y que has presenciado muchas más entrevistas y se sienten seguros, ayudarlos a prepararlos. Yo la claro, historia de los clientes no la sé. Yo no sí, voy a contar la historia de ellos ni les digo qué tienen que hacer o qué ujú, tienen que decir, pero sí les puedo decir, les van a preguntar esto. ujú, ¿Ya lo estudiaron? exacto, Cuenten su historia. Entonces, yo me he dado cuenta de que como me mueve el amor, como me mueve las ganas de servir, sí, entonces yo me entrego de una manera con este servicio que, que, que se sienten súper tranquilos, les doy ujú, tranquilidad, les doy seguridad, les doy confidencialidad ujú, y cuando llegamos a la cita, ellos llegan con la certeza de que ellos van a contestar absolutamente todo lo que les van a preguntar porque ya lo hemos practicado en muchos práctica. simulacros. Entonces es algo que en estos momentos me apasiona muchísimo. Siento que es muy importante que las personas se preparen bien Ujú, porque esa es la, ¿cómo se dice? Esa es la fórmula para que tu cita sea exitosa, exitosa, la sí. preparación. Ir allá y llevar un poco de papeles, eso no, eso no. Tú prepárate, lleva todo,
Entonces, como te digo, toda la experiencia que he tenido con todas las citas que he acompañado, yo desde el momento de la llamada hasta el momento en que yo llego, es una continua comunicación, es dejarles saber, es qué necesitan, ya hicieron esto, tengan esto listo y me ha dado muy bien resultado. Casi, yo te digo que el 90% de las entrevistas han sido súper exitosas. Mi última entrevista, Mónica, duró 10 minutos. Wow. Y al segundo día la habían aprobado. Ella me llama y me dijo, Nanda, no lo puedo creer. Y le dije, yo te dije, todas, absolutamente todas las preguntas que repasamos, Sí. todas, eso fue lo que les preguntaron. Ellos se quedaron. Entonces, eso me da mucha satisfacción. La verdad, María Fernanda, en serio que ese servicio que ofreces de acompañarlos, sé que muy pocas personas lo hacen, de preparar a la persona para lo que tú decías, para las entrevistas, me imagino que de nacionalización también, ¿sí? Todo esto, porque ahí sí que hay un mundo más de preguntas, ¿sí? Porque sé que hay que estudiar todo un libro Claro, sí, como una cartilla para ello. Bello, hablando de ese tema de nacionalización, yo quiero hacerte una pregunta. Las personas cuando hacen la presentación como del examen, ¿sí? sí. Ellas tienen que hacerla en inglés, ¿cierto? Sí, ellos tienen que hacerlos en inglés, pero mira, yo a veces pienso de que el oficial que te está haciendo las preguntas Ujú. no te tiene que hacer una cantidad de preguntas. Tienes que tener cierta, si pasas cierta edad, te lo pueden hacer en español, En español. pero eh, tú estudias y el oficial al ver tu nivel de inglés te puede solamente hacer dos, tres preguntas, ¿me entiendes? Ok, sí. No, no es necesario, como te digo, no siempre el oficial va a hacer todas las preguntas que tú crees que te van a hacer. Ahora, si es en inglés, tú no vas a llevar un intérprete para eso. Ujú. Yo te puedo ayudar a prepararte para tu cita, Exacto. pero tú no vas a llevar un intérprete para Ujú. la cita de naturalización, De para tener, naturalización, para tener tu exactamente. ciudadanía. Si se supone de que tú estés aprendiendo inglés y que aprendas Ajá. tus respuestas y que sepas de la Constitución de los Estados Unidos y todo eso, entonces eh, ahí está la parte donde nosotros ayudamos a preparar al cliente. Al cliente, a la preparación del cliente. Ya para terminar, una de las últimas preguntas que quiero hacerte, yo sé que en esta comunidad, pues a veces encontramos personas que tenemos el temor de emprender, ¿sí? Y la verdad que tu ejemplo de emprender de alguna manera a la edad que lo hiciste, que es muy valiente y renunciar a eso seguro que ya tenías. ¿Qué le quieres decir a la persona que de pronto piensen que ya es tarde para crear su propia empresa, para crear nuevas oportunidades y empezar de nuevo? Pues mira, yo les diría que se atrevan, que les va a dar miedo, pero pues que lo hagan con miedo, que no va a ser fácil, pero que vas a tener una mezcla de muchos sentimientos, pero vale la pena. Em, que la edad no te define y que utilice la madurez y la edad como una ventaja. Sí. Que, que lo intenten, que mucha gente ha tocado muchas puertas antes del triunfo y que tenemos en estos momentos tantas herramientas para Ujú. hacer todo lo que queremos, que se capaciten, Sí, que importante. crean que capacitarse es muy importante. Hay que invertir, sí hay que invertir. Que no piensen de que van a capacitarse hoy y mañana van a tener, pues, va a llegar, pues, los dólares, no. Que sepan trabajarlo y que trabajen del amor, que trabajen y que sirvan a la comunidad y que trabajen de la mano de Dios. Para mí eso es muy importante. Trabajen del amor, trabajen de la mano de Dios, que tengan fe, Ujú. porque la fe y el miedo son Sí, algo que no vemos, pero sin embargo tú decides si quieres tener fe o si quieres tener miedo. exactamente. Entonces, y si tienes miedo, hazlo con miedo, Pero hazlo, ¿sí? pero hazlo, Que es lo exactamente, más importante. Y si no funciona, está bien. Miremos qué podemos reevaluar, acomodar. O sea, creo que lo más importante es empezar a dar ese primer paso, que de verdad todo se va a ir acomodando y empieza a darle dirección, ¿sí? O sea, correcto. tú no tenías muy bien.
definido qué ibas a hacer, solo sabías que tenías el sello de notario, pero no sabías en sí cómo darle forma, tampoco sabías que ibas a empezar a hacer este curso. Se te van presentando las oportunidades y tú Correcto. empiezas así, Dios, la vida en lo que crea, te permite darle forma a ese proyecto para que se pueda consolidar en una empresa, Sí, 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 precisamente. correcto, correcto. Otra cosita, estar muy pendiente de las señales que tienes a tu alrededor. Tenemos que ser un poquito más intuitivos, tenemos que darnos cuenta de que tenemos personas, mira, a veces estamos tan pendientes, estoy hablando contigo y aquí está alguien diciendo algo y dándote ideas y aquí y tú estás así como el caballo, solamente mirando al frente. No, trata de tener esa vista y trata de captar lo que tienes alrededor y escucha los problemas que la gente alrededor tiene tú, porque tú puedes tener la solución para muchos problemas. Y es aquí cuando sale una empresa. Exactamente. Entonces, ese sería mi consejo. Traten, háganlo, háganlo desde el amor, ayuden a la comunidad y Sí. todo esto se va a convertir en eso que yo digo que es como una cadena de milagros, ¿me entiendes? Y cada uno, tú, las personas, mis compañeras, mis mentores, todos somos eslabones de esta cadena de milagros y la satisfacción que tenemos nosotros cuando damos todos estos servicios es increíble. Entonces, yo diría que se atrevan. Mafe, tengo entendido que también estás ahora con un tema de productos digitales. Bueno, que estás empezando con un producto digital precisamente por esta transformación y este cambio que tú hiciste de soltar como esos miedos, de dejar este trabajo y seguridad que tú tenías y ahora crear esa empresa. ¿Sí? Y como que cambiar ese chip que a veces tenemos de que no lo podemos lograr, ¿sí? Cuéntanos un poco de ese producto. Bueno, pues sí, Mónica, estoy trabajando en un ecosistema Ujú, donde quiero poderle ayudar a la comunidad con diferentes productos y servicios, pero antes de que terminara el año, eh, yo dije, quiero lanzar un producto que es muy específico y muy importante para mí, que era lo que te decía de cambiar la mentalidad ujú, de que saber que si yo lo puedo, me lo puedo imaginar, lo puedo lograr. Para es- mí eso fue muy importante. Eso fue una de las armas que hizo que yo quitara todas estas creencias limitantes ujú. y empezara más a confiar en mí, en mis capacidades y lo que yo podía hacer por mí y por mi comunidad. Entonces, lancé un producto digital, que es mi primer producto. Es un ebook Sí, que se llama Si lo crees, lo creas. ya. Si lo crees, lo creas. Eh, Amén. camino para el mapa de tus sueños. Ok. Entonces es una guía que te da diferentes formas de cambiar tu mentalidad, te pone a hacer ejercicios, te da ejemplos de cosas que debes de cambiar, de ideas que debes de sustituir y esta es muy interesante. Creo que es muy importante para poder lograr cualquier otra cosa que tú quieras hacer. Tienes que cambiar tu mentalidad, tu manera de ver las cosas Ujú. y creer que lo puedes lograr. ¿Y, Entonces, y ese qué es mejor temporada que iniciando el año para adquirir este producto digital, este ebook? Entonces, aquí ya tenemos a María Fernanda, pueden ir a sus redes sociales si lo quieren adquirir, para que lo puedan adquirir, o les pueden enviar un mensajito para tener más información cómo adquirir el producto digital y pues para conocer un poco a profundidad qué herramientas vamos a conocer ahí. Así que empezar este nuevo año con esta información que es muy valiosa para empezar a construir y eliminar esas barreras limitantes que a veces tenemos inconscientemente. correcto. Ujú. Bueno, María Fernanda, ya para terminar, ¿dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos adquirir tus servicios? Bueno, pues yo estoy en Instagram como Nanda Multiservices, también estoy en Facebook como Nanda Multiservices, estoy en TikTok
como Nanda Multiservices y, y mi página web es Nanda Multiservices, entonces me pueden encontrar ahí. Obviamente ese es mi nickname de María Fernanda. Y bueno, ahí me pueden encontrar o me pueden llamar directamente por WhatsApp al 908-875-5908. Perfecto. Igual yo voy a estar dejando toda la información en la descripción del episodio, también en las redes sociales, para que se puedan contactar con María Fernanda.